En una mañana tormentosa, una joven y determinada mujer negra entró en el amanecer gris salvaje con un propósito en su paso, y Esperanza se aferró a un latido debajo de su abrigo. Ella se dirigía a la entrevista de trabajo más importante de su vida. A solo unas pocas cuadras de la parada del autobús, a solo minutos de esa sola oportunidad, vio a alguien, su vecina anciana. Se derrumbó bajo la lluvia. No hubo dudas. Ninguno. Ella se apresuró a ayudar. Su paraguas se alejó en Minmonte el viento. Su bolso se deslizó de su hombro. Sus zapatos se cerraron en el agua creciente. ¿Y el autobús? Vino y fue. Pero ella no se detuvo. Ella no se rindió. Empapada hasta el hueso y sin aliento, todavía entró en esa sala de entrevistas. Su entrada no estaba tranquila, no estaba pulido, pero era inolvidable, porque el esfuerzo llamó la atención de alguien muy importante, el CEO de la compañía. ¿Y qué pasó después? Cambiaría su vida para siempre. Todos giraron cuando las puertas del ascensor se abrieron con una campanilla suave. El vestíbulo de Weatherfield Stratagem, Silek, moderno, frío como una escultura de vidrio, se puso en silencio. Saria. Ellison salió, y la quietud se profundizó, gruesa como niebla. Tenía 26 años, un recién graduado de Meadow Ridge Community College, el primero en su familia en obtener un título. Ella vivía en un pequeño apartamento que compartía con su primo más joven. Trabajó turnos nocturnos en un restaurante a 3 cuadras de casa. Y esa misma mañana había imprimido su currículum en la biblioteca pública, utilizando créditos gratuitos que obtuvo tutoría de estudiantes de secundaria después de horas. Sin coche, sin ventajas, pero tenía algo que mantuvo más fuerte que la suerte: la arena. Ahora, estaba parada en el vestíbulo de una de las firmas de inversión más prestigiosas en Crescent Heights, empapado, despeinado. Sus rizos oscuros se aferraron a sus mejillas. Su blusa crema se pegó a sus hombros. Su falda, una vez perfectamente presionada, estaba rayada con barro fresco de las rodillas hacia abajo. Sus pisos beige, aplastado con cada paso a través de mármol pulido, dejando atrás huellas manchadas como moretones en vidrio. Ella no pertenecía aquí. Y sin embargo, ella estaba aquí. El contraste era brutal. Alrededor de ella, la habitación brillaron. Trajes presionados, zapatos pulidos, voces recortadas y compuestas. Este vestíbulo no fue hecho para personas que entraron con tierra sobre los talones y el agua goteando de sus mangas. Junto a la estación de café, un hombre murmuró en voz baja, acolchando. Una mujer susurró algo en su teléfono y se volvió. 2 guardias de seguridad se inclinaron, una tensión sutil que irradiaba en ellos. Uno que ya revisaba su tableta, probablemente verificando si esta joven empapada tenía algún negocio aquí. Pero Saria no se estremeció. Ella no se disculpó. Ella no se encogió. En cambio, ella caminó hacia adelante, abiertamente, deliberadamente, sus hombros rectos, a pesar del frío de su ropa empapada y la quemadura del juicio en el aire. Ella agarró una delgada carpeta de plástico en su pecho, sus bordes, deformados por la lluvia. ¿Los papeles dentro? Húmedo, ligeramente rizado, pero ella los sostuvo como si fueran oro, porque para ella lo fueron. Páginas que llevaban el peso de las mañanas tempranas, el sueño perdido y los sacrificios. Se hicieron en silencio, sin aplausos. Llegó a la recepción. Una joven recepcionista, estrechada e inmaculada, miró desde su computadora. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, su tono atrapado en algún lugar entre profesionalismo e incredulidad. Zaria asintió. Estoy aquí para la entrevista del analista asociado, Saria Ellison. Sin excusas, no hay explicaciones sobre el lodo o la lluvia. Solo su nombre.
claro y estable, como si tuviera la gravedad de todo lo que había soportado para llegar aquí. La recepcionista parpadeó. Los ojos cayeron a la pantalla. Luego de regreso a Saraya. Sus labios se separaron. Tal vez preguntar algo más. Pero no lo hizo. Flor 39, sala de conferencias B, dijo finalmente, y deslizó una insignia temporal sobre el escritorio. Ella evitó tocar la mano de Saría. Saría tomó la insignia y se volvió hacia el banco de ascensores. Uno de los guardias todavía la miraba. Cejas fruncidas. Pero no se movió. Sus zapatos se llenaron mientras cruzaba la mármol. Cada paso fuerte, desafiante, un testimonio del camino que había elegido no abandonar. Se abrió el ascensor. Ella entró dentro, y su reflejo la conoció. Paredes reflejadas que devolvieron una visión que estaba cansada, húmeda, sin vestir, pero de pie, presente, impertérrito. Zaria presionó el botón para el piso 39. Su mano tembló. Su estómago, anudado. Su pulso resonó en sus oídos, pero sus ojos, aunque estirados de fatiga, estaban enfocados. Ella había llegado. No de la manera que ella había planeado, pero tal vez en la forma en que más importaba. No como un candidato perfecto, pero como real. Y a veces, la verdad era más desordenada que un currículum, pero fue más fuerte. Soportó. Entró, incluso cuando nadie esperaba que lo hiciera. Las puertas del ascensor se cerraron con un clic suave, sellando a Zarya dentro de una cámara de vidrio tranquila, irreflectante y acero cepillado. Cuando el auto comenzó su ascenso suave, se permitió una respiración profunda, el primero desde que salió a la tormenta. Esa mañana, él. Los dedos se apretaron alrededor de la carpeta, agarrados en su pecho. Nudillos. Blancos con frío. Y resuelve. Se miró a sí misma, en la blusa aferrándose incómodamente a su piel, en el dobladillo de barro de su falda, donde la tela había comenzado a endurecerse. Y por un momento, la duda se arrastró, un susurro a través de una grieta, en su armadura, pero ella lo cerró, como ella lo había hecho. Cuando la electricidad se cortó el invierno pasado, cuando su madre perdió su trabajo, cuando cada correo electrónico de rechazo susurró, la gente como tú no pertenecen en lugares como este. Pero esa mañana, Saría había tomado una decisión. Ella no iba a dejar que el mundo deciera su valía. No hoy. Se había despertado a las 4:30 a.m., antes de que las luces de la ciudad se atenuaran. Mientras, su primo todavía dormía en el colchón de extracción en la sala de estar. El espacio que compartieron era pequeño, tranquilo. El único sonido, la lluvia chalrafiando contra el delgado depósito de la ventana. Su ropa ya estaba diseñada, dependida, de cuidado. Una blusa crema, una falda marina, los zapatos más bonitos que poseía. Había pasado 20 minutos domesticando sus rizos en un suave up-do, sutil pero seguro de sí mismo. Su currículum, todavía cálido de la impresora de la biblioteca, se deslizó cuidadosamente en una manga de plástico, protegido. Su tarjeta de tránsito tenía suficiente crédito para un viaje de ida y vuelta, si nada saliera mal. Pero la vida, había aprendido, rara vez pregunta sobre su tiempo. Estaba a solo 3 cuadras de la parada de autobús, cuando ella lo vio. Señor Hamlin, su vecino anciano, el hombre que siempre llevaba una gorra de lana. Se inclinaba pesado en un bastón e inclinaba sus $5 adicionales cuando sacaba sus comestibles. Se había caído cerca de la acera. El agua se elevó a su alrededor en ondas lentas. Los dedos de la acera cepillaban la acera. Su abrigo, empapado, su sombrero, enrollado hacia la canaleta. Y nadie se detuvo. Los autos tocaban la bocina. Un ciclista se desvió. La gente pasó como si no fuera más que una rama de árbol caído. Pero, ¿Saria?
Ella no pasó. Ella ni siquiera pensó. Dejó a un lado su inútil. Paraguas ya se había vuelto hacia atrás 2 veces en el viento y corrió hacia él, arrodillándose bajo la helada lluvia. Señor Hamlin, ¿estás bien? Preguntó suavemente. Su mano alcanzó su brazo. Levantó la vista, aturdida. Gafas empañadas. La lluvia rompiendo sus mejillas como lágrimas. Él asintió débilmente. Slipsped. Malditos bordillos. Una trampa, murmuró, con voz débil, pero con ese humor seco que había venido a adorar. Traté de atrapar mi bolso. Atrapé la acera en su lugar. Saria sonrió, incluso cuando la lluvia fría se empapó a través de su blusa y corrió como hielo por su columna vertebral. Vamos a levantarte, ¿de acuerdo? Hizo un esfuerzo. Sus rodillas estaban rígidas. Sus zapatos no tenían agarre. La acera estaba resbaladiza. Pero ella se quedó con él, tirado, estable, alentado. Y finalmente, estaba de pie. Ella reunió sus botellas, dispersas, metió su bolso debajo de su brazo y lo acompañó lentamente de regreso a su porche. Un paso a la vez. Cada momento marcaba más fuerte en su mente. Podía escuchar el autobús. Ella conocía el momento. Ella sabía lo que esto significaba. Una vez dentro, envuelta en una manta seca, sentada en el sofá floral cerca de su ventana delantera, Mr. Hamlin apretó su mano. No tenías que parar, ya sabes, dijo, con voz baja, ojos cálidos. La mayoría no lo habría hecho. Saria se arrodilló a su lado, recuperando el aliento. Ese es el problema, ¿no? Ella respondió, limpiándose la frente con la manga. La mayoría no. Ella hizo una pausa. Pero eso no es lo que quiero ser. La miró por un largo momento, estudiándola. Tienes un lugar importante para estar, ¿no? Ella asintió. Entrevista. Gran uno. Miró el reloj, luego a su falda con mota y la carpeta húmeda metida debajo de su brazo. Bueno, dijo, los ojos llenos de afecto tranquilo. Ya pasaste una prueba esta mañana. Esperemos que sean lo suficientemente inteligentes como para verlo. Saria se levantó lentamente, doliendo las rodillas del frío. Ella le ofreció una sonrisa final, una construida desde algo más profundo que la cortesía. Entonces ella se volvió y corrió. La acera estaba resbaladiza con aceite y lluvia. Las intersecciones parpadearon rojo cuando necesitaba verde. Se avecinó las cercas de construcción, con señales de advertencia amarilla. Peligro. Área de sombrero duro. Se agachó a través de una estrecha abertura en uno de ellos, su única esperanza de afeitarse los minutos preciosos. Pero sus zapatos estaban empapados. El suelo desigual. Casi. Al instante su pie resbaló, ella tropezó. Y cayó. Más bien, un silenciador repugnante resonó mientras golpeaba el barro. Su falda se arrastró a través de un grueso lodo. Sus palmas se hundieron en un derreto de arcilla. Por un momento, se sentó allí, aturdido. El frío se filtró a Mamainot Centro a través de su piel. El dolor de la caída floreció en sus codos y rodillas. Su carpeta de currículum se encontraba a solo centímetros de distancia. Milagrosamente todavía cerrado, salpicado, pero intacto. La mayoría de la gente se habría ido a casa en ese momento. Cambiado de ropa. Reprogramado. Se disculpó y prometió volver a intentarlo. ¿Pero Saria? Ella no tuvo otra entrevista. No hay segundo traje. Sin red de seguridad. No hay espacio para intentarlo de nuevo. Esta no fue una de las muchas oportunidades. Esta fue la oportunidad. Ella se puso de pie, temblando, mojado, terneros ardiendo desde la carrera, los codos punzantes de la FAZ. Pero ella se puso de pie. Ella recogió su carpeta. Se limpió las manos sobre su falda en ruinas. Y siguió moviéndose. Ella no caminó como alguien derrotado.
Ella caminó como alguien que se convirtió. El ascensor llegó al piso 39 con un suave ding Zarya. Salió a un pasillo bañado con una tranquila luz dorada. La alfombra debajo de sus pies era lujosa, mofando sus pasos empapados. Al final del corredor, paredes de vidrio, puertas heladas, silencio. Ella no sabía qué esperaba dentro de esa sala de conferencias, pero ella sabía esto. Ella había corrido por tormentas para esto. Ella había ayudado a alguien cuando nadie más lo haría. Ella se había caído, frente primero, y se había levantado de todos modos. Ella se había ganado su asiento, no a través de conexiones, no a través de la imagen, pero a través del carácter, a través de elecciones que nadie vio. Ella ajustó la carpeta en sus brazos y caminó. Cada paso por el pasillo fue un desafío tranquilo de cada obstáculo que había enfrentado. Al final estaba puertas de vidrio doble. Marcar la sala de conferencias B. Eran un poco jares, lo suficiente para que ella vislumbrara adentro. Una larga mesa de caoba brillaba debajo de la iluminación empotrada. Las sillas de espalda alta lo rodearon, lleno de siluetas tan crujientes que parecían talladas en la ambición misma. Zarya hizo una pausa, solo por respiración. Luego abrió las puertas. Sus dedos aún resbalan por la lluvia. La conversación se detuvo a mitad de la oración. 15 cabezas se volvieron al unísono. Trajes, maquillaje impecable, zapatos pulidos descansando, sobre alfombra limpia. Era como entrar en un anuncio vivo, fluido, congelado y frío. El aire olía débilmente de lavanda y madera pulida, pero fue el silencio más duro, no el frío. Zarya avanzó. Ella sintió todo. El barro todavía se aferraba a su falda, el squish de sus zapatos, el frío que no había dejado sus mangas. Ella escaneó la habitación. 3 entrevistadores. A la cabeza de la mesa, una mujer severa en la marina con un portapapeles, un hombre con gafas, ya hojeando currículums, y en el centro, un caballero mayor con cabello plateado. Manos agresivas. Calma. Mirándola, los candidatos se alinearon en ambos lados de la mesa. 8 hombres, 5 mujeres, todo seco, todo compuesto, todo reluciente. Avery Trent fue el primero en reaccionar. Se recostó en su silla, los brazos doblados sobre su traje Armani, y sonrió. Supongo que la tormenta nos golpeó más fuerte que otros, murmuró, lo suficientemente fuerte. Siguieron algunas risas tranquilas. Restringido, pero cruel. Leila Jung, sentada a su lado, le disparó a Avery una mirada de desaprobación. Luego, rápidamente se apartó de Zarya, fingiendo no mirar. Otro candidato abajo se movió en su asiento, mirando sus zapatos y luego de regreso a su tableta. Su expresión, rígido, ilegible. Zarya no se estremeció. Ella no desaceleró. Se movió con pasos cuidadosos y deliberados y se sentó en la única silla restante, en el extremo más alejado de la mesa. Directamente debajo de la ventilación de ace, el asiento que nadie más había querido. Hacía más frío allí, pero ella se sentó alta. Ella colocó su carpeta húmeda suavemente sobre la mesa. Alisó su falda. Dobló sus manos en pinido de Wenzedan, su regazo. Los entrevistadores susurraron en silencio entre ellos. La mujer con el portapapeles se aclaró la garganta. Comenzaremos con breves presentaciones, dijo, la voz recortada, ya volteando a la página siguiente en su carpeta. Uno por uno, los candidatos hablaron. Cada voz, medida, seguro, ensayado a la perfección. Stanford, Columbia. 4 años en Millennium Natives de OTE. 2 veranos con Mackenzie. Una salida de inicio a los 23. Un menor en economía del comportamiento. Los números brillaban como insignias. Las credenciales. Una pared dorada. Entonces, fue el turno de Zarya. Ella se puso de pie.
Ella no se apresuró, no se lanzó a un lanzamiento. Ella no enumeró su GPA, aunque había sido alto. Ella no mencionó las 40 horas que trabajaba cada semana durante la universidad. No mencionó las becas que había ganado, los estudiantes que había entrenado, o las noches que se quedó despierta, uniendo la esperanza de los libros de texto y los turnos de los comensales. En cambio, ella miró hacia adelante. Su voz, estable, tranquilo, real. Mi nombre es Saraya Ellison, dijo. Sé que no me parece a todos los demás en esta sala en este momento, pero creo que lo que caminé para llegar aquí importa más de lo que me veo sentado en esta silla. La habitación se congeló, incluso la sonrisa de Avery se desvaneció. Ella no rompió el contacto visual con el panel. Esta mañana, continuó, ayudé a alguien que se había caído y extrañé mi autobús. Corrí por un sitio de construcción. Me resbalé. Me levanté. Seguí. Porque no vine aquí para ser perfecto. Un aliento. Suave. Sin complejos. Vine aquí para demostrar que pertenezco. El silencio sostenía la habitación como un aliento atrapado en la garganta. No incómodo, pero impactante. Un entrevistador. Parpadeó, su pluma suspendida en el aire. Leila bajó los ojos. Al otro lado de la mesa, alguien cerró en silencio su computadora portátil. La mujer con el portapapeles no levantó la vista, pero su bolígrafo se contrajo una vez, a toda velocidad. En la cabeza de la mesa, el hombre con cabello plateado se inclinó ligeramente hacia atrás. No había quitado los ojos de Saría desde que ella enterró. Ahora, sus manos bajaron a la mesa, dedos tocando una vez. Despacio. No dijo nada, pero su mirada permaneció, no con juicio, sino con algo más. Memoria, punto reconocimiento. El tipo de look que dice, he estado donde estás. Recuerdo. Saria se sentó de nuevo. Sus manos temblaron ligeramente, debajo de la mesa, pero sus ojos se mantuvieron estables. La humedad aún se aferraba a su ropa. El barro no había desaparecido, y ella no esperaba que lo hiciera. Pero algo en la habitación había cambiado. ¿La risa? Desaparecido. Los susurros? Silenciado. Ya no era solo la chica empapada que había entrado en una habitación de gigantes. Ella había hablado, y habían escuchado. El silencio que siguió persistió como la niebla, quieta, pero llena de peso tácito. Nadie se movió. Nadie se rió. Nadie la despidió. Entonces, finalmente, el hombre a la cabeza de la mesa, el que tiene cabello plateado y un comportamiento tallado de décadas de decisiones, se adelantó. Su nombre, Lionel Beckett, Toad CEO y cofundador de Weatherfield Stratagem. Descansó los codos en la mesa pulida, volvió a empinar sus dedos y en voz. Baja y estable, dijo, hace 30 años. Solo eso. Y fue suficiente para dibujar cada ojo. Incluso Avery Trent se enderezó, sorprendido. Entré en una entrevista en Hanover Trust, cubierto de grasa del motor. Las palabras aterrizaron suaves, como un susurro en una catedral. Su tono no era dramático, no era cálido. Fue honesto. Y eso lo hizo poderoso. Había pasado la noche trabajando en un doble turno en el garaje de mi tío, porque mi madre acababa de perder su trabajo y necesitábamos hacer alquiler. No tuve tiempo de ir a casa, continuó Lionel. Lavé mis manos en el fregadero de Minimizing to Index, servicios públicos detrás del edificio. Ponte una corbata sobre una camiseta manchada, y entró de todos modos. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron, solo brevemente, al borde manchado de barro de la falda de Saría. A la carpeta había presionado con tanta cuidado contra la mesa. La recepcionista me dijo que volviera cuando era presentable. Su boca se acurrucó. No, en amargura, sino con claridad.
Pero un hombre en esa oficina, solo uno, me preguntó que me sentara. Me pidió que explicara quién era, lo que quería. Su voz se suavizó, pero la habitación se inclinó más cerca. Me dio 10 minutos. Esos 10 minutos. Cambié mi vida y así como eso, el aire en la sala parecía cambiar nuevamente, más suave, como si alguien hubiera abierto una ventana. Ninguno de ellos podía ver. Lionel se recostó, lentamente. Apretó las manos delante de él. Veo mucho. Esmalte en esta sala, dijo, escaneando a los candidatos que recubren la mesa. Reanudos impresionantes, historias impresionantes. Y eso es bueno, queremos excelencia. Entonces, su voz cayó medio tono. Firme ahora, cierto. Pero el polaco no te enseña cómo pararte después de ser derribado. No me muestra lo que harás cuando las cosas salgan mal, cuando el mercado gira, cuando el cliente camina, cuando el plan se desmorona y todo lo que te queda es la arena. Su mirada regresó a Saria. Veo la arena. Ella no sonrió. Ella no lloró, pero sus hombros disminuyeron, solo un poco, y ella se encontró con sus ojos. No con desafío, pero algo más profundo. Convicción. Del tipo que no proviene de ser elegido. Pero, al saber que te has ganado tu lugar, Lionel asintió. Veo a alguien que no dejó barro, o juicio, o circunstancia, evite que camine por esa puerta. Luego se volvió a los entrevistadores, a los candidatos, y su voz, ahora más fuerte, inquebrantable, ese es el tipo de persona que quiero en esta empresa. Por un momento, nadie se movió. La mujer con el portapapeles se sentó más recta. Sus labios se separaron, sin palabras. El hombre a su lado garabateó algo rápidamente en una almohadilla. Legal. Lo que era. Nadie podía ver. Leila Jung miró hacia abajo, apretado de la mandíbula, no con ira, pero tal vez en reflexión. Incluso Avery Trent miró hacia adelante, ilegible, por una vez. Zaria no dijo nada. Ella no tenía que hacerlo. La habitación ya había hablado. Y no solo con palabras. Afuera, la lluvia se había suavizado a una suave niebla. En el interior, algo más había cambiado. No solo el estado de ánimo, un paradigma. La frágil chapa de expectativa se había roto, revelando algo más fuerte debajo. Personaje, coraje. Y la fuerza tranquila e innegable de una mujer que apareció de todos modos. Semanas. Después, el vestíbulo de Weatherfield Stratagem parecía igual. Pisos de mármol, accesorios de acero, un zumbido tranquilo de ambición moviéndose debajo de cada paso pulido. Pero algo había cambiado. No en voz alta, pero inequívocamente. En el Lane en All 21 by piso 18, en una sala de reuniones con paredes de vidrio. Saria Ellison ahora estaba parado. Ya no es la chica con barro en la falda. Ahora, compuesto, seguro. Un blazer de la marina se ajusta a ella como un propósito. Sus rizos se retiraron con fuerza. Tranquila. Su voz, abierta, aguda, mientras dirigió la sesión de estrategia de analistas junior. Alrededor de la mesa se sentaban algunas caras familiares. Ya no sonreían. Escucharon, porque habían visto lo que ella podía hacer. ¿Qué tan rápido? Se adaptó. ¿Qué tan tarde trabajó? Sin ser preguntado. Cómo sus ideas no eran simplemente inteligentes, eran reales. Incluso Leila Jung, ahora dos escritorios, nodded wit, HQ reconocimiento tranquilo. Ya no eran rivales. Fuera de la habitación, Lionel Beckett se paró en el pasillo. Ernie mirando. No tenía la costumbre de verificar los pasantes, pero este día había hecho una excepción, porque Saria no solo había cambiado su propio camino, ella le recordó,
Los recuerda por qué construyeron esta compañía en primer lugar. No para Polaco, pero para las personas que se levantan. Más tarde ese día, en West Stairwell's Break Room, un nuevo pasante derramó su café. Demasiado lleno, demasiado nervioso. Salpicó el mostrador y su camisa. Ella se congeló, mortificado. Entonces, apareció Saraya. Calma, fácil, sin juicio. No te preocupes, dijo, arrodillado, servilleta en la mano. Todos tenemos nuestros momentos. El interno parpadeó. ¿Estás, Saraya Ellison? Saraya sonrió. ¿El primer día llegué aquí? Rastreé el barro a través de los pisos de mármol. Todavía tengo el trabajo. El interno se rió, solo una vez, con agradecimiento. Y así como eso, hizo clic. Zaria no solo había cruzado la puerta, ella cambió cómo vieron a los que todavía esperaban. Afuera,